Buenas tardes, primera edición, primer programa de Misterios de la Argentina, aquí en Radio Soberana. Les habla el doctor Antonio Las Heras y la idea es compartir esta hora pensando, reflexionando, conociendo una cantidad de información que tiene que ver con cosas de acá, de nuestro país, que podemos seguir llamando misteriosas. El programa de hoy quiero dedicarlo a misterios que tienen que ver con nuestra historia. Para los que nos están siguiendo por audio solamente, les explico que he puesto aquí en mi mesa de trabajo una imagen de un caballero templario. ¿Por qué la imagen de un caballero templario acá en Misterios de la Argentina? La orden, que en realidad se llamaba Orden de los Pobres Caballeros del Templo de Salomón, de Jerusalén y el Templo de Salomón, los caballeros templarios del Temple, estoy hablando siglo XII, siglo XIII, habrán llegado en aquellos tiempos, 200, 300 años antes de Cristóbal Colón, habrán llegado los caballeros templarios, esa orden tan importante en aquellos tiempos y tan poderosa. Tan poderosa, entre otras cosas, digo, habrán llegado a lo que hoy conocemos como América 200, 300 años antes de Colón. Una de las razones por las cuales la orden de los templarios fue una orden muy poderosa es porque tenían mucho dinero. Tanto dinero que se volvieron prestamistas. Pero ¿de dónde venía ese dinero? De que acuñaban monedas hechas del metal plata, monedas de plata, de una calidad tal que no las rebajaban, no hacían como los reyes que generaban inflación ya en aquella época, haciendo que la moneda de plata, que en una de esas tenía que llevar 10 gramos, se la rebajaba y se le ponía 5 gramos de plata y 5 gramos de otra sustancia no valiosa. Los templarios jamás acuñaron una moneda de plata que no fuera absolutamente legal. Y la historia oficial se hace la pregunta, ¿de dónde sacaban el mineral plata para después acuñarlo en moneda? En Europa había 2 o 3 minas de plata, ya por lo que hoy es Alemania, pero prácticamente carentes ya de este mineral. Los templarios iban a Medio Oriente, a Jerusalén, pero en esa zona tampoco hay minas de plata. ¿De dónde sacaban la plata los templarios? Vuelvo a decir, estamos hablando del siglo XII y XIII, 1200, 1300, parte del 1100. Y hay un hecho curioso. Los templarios tenían un puerto fortificado a prueba de ataques de enemigos, el puerto de La Rochelle. La Rochelle, Francia, un puerto frente al océano Atlántico, el mismo donde nació el filósofo Jean-Paul Sartre y de quien el próximo 15 de abril se cumplen, el lunes que viene, se cumplen 44 años de su fallecimiento. Pero siglos antes, esa ciudad actual de La Rochelle en Francia era un puerto templario fortificado. Y los historiadores oficiales se preguntan ¿para qué necesitaban los templarios, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón,
¿para qué necesitaban un puerto y fortificado sobre el océano Atlántico? Sobre el mar Mediterráneo tenía sentido para ir directo rumbo a Medio Oriente, a Tierra Santa, a defender los santos lugares, que esa era supuestamente, oficialmente, la misión de los caballeros templarios. Pero ¿para qué tenían este puerto, insisto, fortificado con todo el armamento inexpugnable de aquella época, sobre el océano Atlántico? Bueno, evidentemente para hacer viajes por el océano Atlántico, pero en una época que, al menos de manera oficial, el Nuevo Mundo, como se llamaría a partir de 1492 con la llegada de Colón, no era conocido. Interesante esto que acabo de mencionar a Cristóbal Colón. Los memoriosos, sobre todo los de mi grupo etario, recordarán cuando en la escuela primaria la maestra nos mostraba dibujos alegóricos y ahí estaban las tres carabelas de Colón. ¿Y qué tenían en el velamen las carabelas de Colón? Una cruz roja sobre fondo blanco. Más precisamente tenía cruces templarias. ¿Por qué razón Cristóbal Colón decidió ponerle a sus tres navíos velámenes con la cruz templaria? En una época en que ya la orden estaba por lo menos públicamente extinguida. Les dejo ese dato y ahora continúo. Varios investigadores, historiadores, recabando información, pudieron advertir que la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, además de que no eran pobres, el poder lo obtenían con esa moneda que acuñaban en plata, que traían de una tierra por entonces secreta y desconocida, lo que a partir de Cristóbal Colón se llamó el Nuevo Continente, lo que hoy es América. Y se han encontrado en distintos lugares, sobre todo de Centroamérica también, evidencias de la presencia de los templarios. De allí que algunos historiadores hayan planteado la picardía de Cristóbal Colón de ponerle a sus tres embarcaciones en el velamen la cruz templaria, porque deducía que había quedado en el recuerdo de los pueblos originarios la llegada de esas embarcaciones mucho tiempo antes, siglos antes, de esa gente que había ido a intercambiar, a comerciar con mayas, aztecas, incas. Y algo de eso hay de cierto, porque está el relato de los primeros colonizadores diciendo que los habitantes de esos pueblos originarios allí en lo que es Centroamérica les decían: nosotros estábamos esperando que ustedes regresaran, por eso fueron bienvenidos en principio. Había el recuerdo de hombres blancos, de largas barbas, que llegaban en esos barcos con ese mismo velamen. De algún lado Cristóbal Colón obtuvo esa información y hizo esa, entre comillas, picardía. Eso explica la razón por la cual los templarios podían en Europa acuñar moneda de plata sin alterarla, sin disminuir su verdadero valor. Las minas de los templarios estaban acá en América. Y hay bastante información sobre eso en el sentido de cosas que los arqueólogos, los antropólogos han encontrado. Ahora bien, la pregunta pasa a ser:
¿qué tiene que ver esto con los misterios de la Argentina? Que es, como hemos titulado este programa, y que es el planteo que se ha hecho quien les habla, el doctor Antonio Las Heras. Les voy a contar algo. Ustedes pueden viajar a San Salvador de Jujuy, llegan allí, toman un auto, un ómnibus, lo que quieran, se van viajando por la quebrada de Humahuaca. Avanzan por la quebrada de Humahuaca, pasan la quebrada de Humahuaca, llegan a la localidad de Humahuaca, siguen al norte y encuentran una localidad muy conocida, La Quiaca, ahí en la frontera con Bolivia. Cuando llegan allí, ustedes hacen unos 7 kilómetros hacia el este y se encuentran con un lugar que se llama Laguna Colorada. Laguna Colorada está declarada monumento histórico, lugar que está a cuidado arqueológico, hay una ley nacional de esto. ¿Y por qué? Porque Laguna Colorada es un sitio que jamás fue habitado por los pueblos originarios, sino que siempre se utilizó como un lugar sagrado, un lugar para hacer rituales, ceremonias. Hablamos de tiempos precolombinos, por supuesto, mucho antes de la llegada de Colón. Y es un lugar muy importante de estudio para arqueólogos, antropólogos, porque hay, no les digo 300, 500, varios miles de petroglifos, es decir, tallados en la roca viva, en la misma piedra. Muchos de ellos los que conocemos habitualmente, los petroglifos habituales. El nombre de Laguna Colorada viene porque es una zona donde el terreno tiene mucho hierro y cuando llueve se forma una laguna, si no en general está seco, una laguna y el color es colorado, es rojo, la tierra es roja por el hierro que tiene. Muy bien. Podemos ir recorriendo, son kilómetros para un lado, para el otro, subir unos cerros, bajar. Como les digo, cientos y cientos de petroglifos, dibujada ya una serpiente, allá dibujado que podría ser una mula, allá algunas figuras geométricas. Pero repentinamente observamos que hay unos petroglifos muy bien cuidados sobre un alero, por eso, afortunadamente por eso no se han deteriorado con el tiempo, donde se ve a unos señores arriba no de mulas, arriba de unos caballos, que van avanzando, y que van avanzando con lanzas, pero el tipo de lanza de los templarios. ¿De dónde pueden haber sacado en tiempos precolombinos esta imagen los habitantes de lo que hoy es la zona del noroeste argentino? ¿Cómo pueden haber hecho eso? Además uno observa eso, yo lo he estudiado, lo he investigado, quieren ver fotos y todo, búsquenlo en mi página web, ahí están mis investigaciones sobre este tema, la presencia de los templarios en territorio argentino, mucho antes de tiempos precolombinos. Mi página web es www.antoniolaseras.com. Busquen antoniolaseras.com, ahí está el material, y si no en Google, Templarios más Antonio Las Heras, salta toda la información de mis investigaciones. Esto es notable, porque no solo hay eso, que claramente muestra una imagen de tal como uno
ha visto las pinturas, los dibujos sobre los templarios en Europa. Bueno, hablo de Laguna Colorada, 7 kilómetros al este de La Quiaca, provincia de Jujuy, República Argentina. Los oyentes podrían decir, doctor Las Heras, con eso no alcanza, esto por ahí, eso es un petroglifo que hicieron los habitantes de la zona después de la llegada de Colón, cuando los españoles empezaron a ir por el lugar. Bueno, acepto el desafío, podría ser. Seguimos recorriendo y en otro de los aleros, encontramos una serie, ahora sí que viene el tema, una serie de cruces templarias. Están hechas ahí en la piedra de distinto tamaño, algunas más largas que un brazo extendido, hechas encima de otras anteriores. No cualquier tipo de cruz, no la típica cruz cristiana de el larguero vertical extenso, el horizontal corto. No, son cruces templarias. Pero seguimos caminando por esa zona y encontramos fórmulas alquímicas. Encontramos letras como las que usamos nosotros, pero como se dibujaban y se escribían en aquellos tiempos. Todo esto no puede ser, no hay forma que sea de la época de la conquista española. Es anterior, bastante anterior, 800 años antes de ahora, 900 años, 800 años antes de ahora, 700. Sin duda, allí estuvieron los templarios. Y para afirmar más claramente, en uno de mis viajes, porque ya he hecho varios para investigar esto, llevo un guía de la zona, un licenciado en antropología, hombre descendiente de los pueblos originarios, y que me hace de guía para esta investigación. Él, como otros colegas de él, dan por cierto que todo esto son petroglifos anteriores a la llegada de Colón y que efectivamente haya sido los templarios o quienes fueran, pero que está claro que tienen una antigüedad mayor a 1492, es anterior, 200, 300 años. Pero cuando estábamos haciendo uno de los viajes, este estudio, y estaba este licenciado en antropología de la Universidad de Buenos Aires, que había venido acá a Buenos Aires a estudiar y volvió a su mundo natal, y nos hizo de guía, me decía, vea, doctor Las Heras, si lo que usted está planteando es que estos de los templarios y demás que venían a buscar monedas de plata, etcétera, es decir, la plata para hacer monedas, para acuñar monedas, vea, yo lo que le puedo decir es que 14 kilómetros al oeste de aquí, solo 14 kilómetros al oeste de aquí, todavía hoy hay una mina de plata que se sigue explotando, una riquísima mina de plata. ¿Se dan cuenta cuando las coincidencias se suman? Habrá quien nos pueda decir, pero doctor Las Heras, pueden ser casualidades. Entonces yo les voy a repetir la frase del filósofo, científico, miembro de la Academia de Ciencias de París, de Leibniz. Leibniz decía, casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. Queridos amigos, no hay casualidades. Casualidad decimos cuando ignoramos cuáles fueron las variables que intervinieron para que se dé determinada situación. Hay causas. Y por eso es tan interesante diferenciar la historia oficial, la historia académica, que en general es una historia lineal,
con lo que yo llamo la historia real, que pone mitos, elementos, que después uno puede ir estudiando y encuentra, como en este caso, evidencias concretas. Ya no es una leyenda, un mito, no, no, no. Ahí en Laguna Colorada están las cruces templarias, simbología, simbología alquímica, letras como las que usamos nosotros, pero como se escribían hace 700 años, claras evidencias de que mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón, este supuesto nuevo continente era muy conocido. Y ahí tenemos la explicación de dónde sacaban la plata para después acuñar la moneda en Europa los templarios. Es más, cuando los templarios son perseguidos por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, y son perseguidos cruelmente, el ejército del rey Felipe toma al final el puerto de La Rochelle, pensando que ahí estarían los tesoros. Y se encuentran con que el puerto está vacío, los supuestos tesoros no están, y que los templarios se han ido, porque los templarios también tenían un muy buen sistema de espionaje, servicio secreto, de inteligencia, y conocían que el rey de Francia iba a iniciar tal día, tal hora, una persecución implacable. Si alguno no conoce la historia, esto es histórico, y me preguntara, pero ¿por qué el rey de Francia, Felipe, los persigue de esa manera? Es muy simple. El rey estaba endeudadísimo con la orden templaria. Tenía que devolver el dinero. Y no quería devolver el dinero. Entonces primero se propuso para ser iniciado como caballero templario y que inmediatamente lo pusieran de gran maestre, con lo cual no iba a tener necesidad de devolver la plata. Por supuesto, los templarios le dijeron que ni para limpiar el templo, lo cual lo enojó mucho. Y bueno, si no era por las buenas, por las malas. Entonces el ejército de Francia, a las órdenes del rey, recibe en un momento determinado la orden de tomar todo lo que era de los templarios, arrestarlos, meterlos presos, etc. Pero vuelvo a decir, pero el lugar donde se supone que estaban los elementos valiosos, los tesoros, el puerto de La Rochelle, cuando pueden entrar, cuando entra el ejército francés, todo está vacío, incluso los barcos se habían ido. Esto de a dónde fueron los barcos templarios ha dado lugares a muchos estudios, muchas investigaciones. Algunos decían, bueno, se fueron para Medio Oriente, para Jerusalén, pero no, esto era imposible. Al fin, algunas cosas se comprobaron. Por ejemplo, que algunos de los barcos con los caballeros templarios se fueron a Escocia y fueron muy bien recibidos por el rey de Escocia, fueron asimilados, pasaron a integrar otras órdenes, la orden de los caballeros hospitalarios, etc. Pero sigue faltando una cantidad de barcos y bueno, se habrán hundido en una tormenta hasta que alguien pensó, esos barcos se hicieron a la mar, cruzaron el Atlántico como estaban acostumbrados, pero en lugar de ir hasta lo que hoy conocemos como América para conseguir
este metal precioso que es la plata y volver a Europa, llegaron a lo que hoy es América. Estamos hablando del fines del siglo XIII, 1200 y tantos, y se quedaron acá para no regresar. Se ocuparon de asimilarse a la actividad de los pueblos originarios. Y varios de ellos han quedado en las leyendas, donde se habla de esas figuras de largas barbas, de piel blanca, que aparecen en algunas esculturas que cuando los vemos decimos, pero esto no es alguien de los pueblos precolombinos. ¿De dónde se hizo esta imagen? Bueno, de allí. Y lo interesante es que ahora lo que estamos confirmando es en lo que hoy es territorio argentino, esa zona ahí cercana a la frontera con Bolivia, Laguna Colorada, ahí están todas las evidencias de que los templarios pasaban por ese lugar, seguramente a buscar ese mineral valioso, plata, que estaba en esa mina que todavía funciona hoy 17 kilómetros al oeste de Laguna Colorada. Misterios de la Argentina. ¿Podemos hacer una pausita musical? ¿Se puede? Sí, vamos a hacer una pausita musical. ¿Saben por qué? Porque es para reflexionar, ¿no es cierto? Soy el doctor Antonio Las Heras, estamos haciendo el primer programa aquí en Radio Soberana de Misterios de la Argentina. Todos los viernes de 14 a 15 horas. Si quieren, si tienen preguntas, ideas, sugerencias, les paso mi WhatsApp, me escriben, yo leo y les contesto. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50 con sus preguntas, sus aportes, sus dudas, lo que quieran. 11 49 49 28 50, mi WhatsApp, me escriben con tranquilidad. Seguimos.
Seguimos en Misterios de la Argentina. Yo soy el doctor Antonio de las Heras, que estoy haciendo esta primera edición de este programa aquí en Radio Soberana. Y nos vamos a seguir encontrando todos los viernes de 14 a 15, Misterios de la Argentina. Hace un ratito estábamos hablando, pero muy agradecido. Acá me traen el café más que necesario, agradecidísimo. Les decía que en la primera parte del programa estábamos hablando, y por eso, para los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, traje la imagen de un caballero templario. Estábamos hablando de la presencia 200, 300 años antes de la llegada de Cristóbal Colón a estas partes del nuevo continente, de los caballeros templarios. No han de haber sido los únicos. Hay un libro mío que no se editó en la Argentina, se editó en España, que se llama La Trama Colón. Y ya hace varios años, ha tenido varias reediciones. Y yo en La Trama Colón lo que sintetizo es: el rey de España, en acuerdo con el rey de Portugal y con la complacencia del rey de Francia, el rey de España decidió que había que oficializar la existencia del nuevo continente, porque estaba lleno de marinos avesados, que tenían el famoso mapa secreto. Cada uno tenía el mapa secreto para llegar a este continente desconocido, y de esa manera, ¿qué se hacía? Bueno, hacían negocios, llevaban materiales, elementos que había aquí en ese todavía desconocido oficialmente nuevo continente, y vendían en Europa. La información indica que eran tantos los que tenían el mapa secreto, que llegó un momento en que el rey de España tomó conciencia de que o rápidamente pasaban esta información a conocimiento público, o iba a aparecer algún marino que con su gente iba a poner su bandera personal en este territorio entonces misterioso y desconocido, iba a decir: esto es mío. Y ahí iba a ser difícil discutir la propiedad. Entonces se vuelve necesario hacer el descubrimiento oficial. Yo planteo esto en mi libro La Trama Colón, lo publicó Ediciones Nautilus en Madrid. Y planteo esto, igual que otros historiadores e investigadores. Fue necesario hacer el descubrimiento oficial. Y Cristóbal Colón vino bárbaro para eso. Fue la persona indicada. Después, en torno a esto también hay toda una historia falseada, que la reina pone a disposición de Colón sus joyas, piedras preciosas. En realidad los financistas de la operación fueron otros. Todo esto es lo que nos ha interesado investigar. Pero lo que hoy quiero transmitir como continuidad de lo que hablábamos de la presencia de los templarios en América antes de Colón es: ¿por qué ocurre el viaje de Colón, todo alrededor de él, la intervención del Santo Padre, del pontífice en ese momento? Recuerden que es el pontífice el que va a autorizar el acuerdo, que el primer acuerdo, el rey de Portugal, no se había llegado todavía al descubrimiento de América, pero el rey de Portugal ve cuál es el acuerdo y dice: no, de ninguna manera, córrame la distancia tal. Cuando uno ve, toda esa documentación está, y uno ve cuál era la versión original que da el Papa de aquel momento, y la que pide ser corregida por el rey de Portugal y se acepta, descubrimos que todo lo que después fue
tierra del rey de Portugal, lo que viene a ser Brasil, todo eso en la propuesta original, Portugal se quedaba sin nada, porque estaba corrido al medio del Atlántico. ¿Cómo el rey de Portugal pide, me lo corre de esta manera? Ya conocía, ya tenía él también las informaciones. Cuando se le pide la anuencia al rey de Francia, el rey de Francia es muy concreto. Miren, si ustedes van a hacer esto, a mí me parece bárbaro. Siempre y cuando no se metan con esta otra área, se está refiriendo al hemisferio norte, porque ahí es donde van mis barcos pesqueros, ahí de donde... Está hablando de lo que es hoy Canadá, Islandia, Groenlandia. Esto es historia oficial. El rey de Francia, para abajo hagan lo que quieran, ahora para allá no, porque ahí es donde van mis barcos y hacen sus negocios. Es interesantísimo, interesantísimo cómo hay una historia oficial y otra real. Bueno, algunos de ustedes que nos están siguiendo por Facebook, por YouTube, dirán por qué el doctor Las Heras tiene acá exhibido, es mi más reciente libro, Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, con todo esto que estamos hablando, de la historia real y de la historia oficial. Yo escribí y publicó Ediciones del Amanecer Dorado hace pocos meses este libro, Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. ¿Por qué lo escribí? Porque en reuniones, conferencias, jornadas, me llegaban cierto tipo de preguntas permanentemente que dije, estas preguntas que el público me hace tan seguido, las vamos a sintetizar contestándolas en un libro, de manera tal que si usted realmente quiere conocer esto de qué ha sido la masonería en la Argentina, en un libro de 100 páginas tiene las respuestas. Pero lo que más me interesó una vez más es señalar la diferencia entre la historia real y la historia oficial. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, hasta en la universidad, pero viene del tiempo de la primaria, la maestra nos decía, a raíz de los hechos de mayo de 1810, el pueblo tomó conciencia de que había que independizarse del rey de España, había que independizarse del reino de España y ser autonómico. Mayo de 1810. Recuerden lo que estaba ocurriendo. Napoleón Bonaparte se había adueñado casi de Europa, había tomado prisionero al rey de España, había puesto en lugar del rey de España a reinar a su hermano, conocidos como Pepe Botellas. En España se daban centros autonómicos para mantener la tradición y tomar decisiones de qué se iba a hacer frente a ese falso rey. Bueno, fíjense el término que voy a usar. En la aldea de Buenos Aires, insisto, en la aldea de Buenos Aires se decidió hacer lo mismo. Vamos a hacer, a tomar estas mismas decisiones. Digo la aldea de Buenos Aires porque es un concepto que me interesa mucho. Si no pasa lo que decía Jorge Luis Borges en uno de sus poemas, donde dice, a mí se me hace cuento que se fundó Buenos Aires, existió siempre. Claro, tenemos ese imaginario, que Buenos Aires fue, la ciudad de Buenos Aires fue una ciudad. No, en 1810 era la aldea de Buenos Aires. Crecía el río de la Plata, llovía mucho, se inundaba todo. No había una sola calle, ni siquiera, no hablemos de asfalto, bueno, eso es ya que no, pero de adoquinado, ni con piedritas. Entonces hay que tomar conciencia de eso, para darse cuenta de qué estamos hablando, de que en esa aldea
Sin embargo, ya estaban en ebullicencia una cantidad de ideas, de toma de decisiones, de que había venido un nuevo mundo, de que ya había ocurrido la Revolución Francesa, que se había independizado Estados Unidos. Dense cuenta, dense cuenta. Y muchos de los nacidos en la aldea de Buenos Aires eran enviados a Europa, sobre todo a España, a estudiar, por ejemplo, de licenciado en abogacía, una licenciatura, abogado. Pero mientras estudiaban en la universidad, en España, no hablemos ya los que pudieron llegar a París, aunque sea a estar un tiempo, se encontraban con estas nuevas ideas. La idea de que el pueblo, lo que era el pueblo en ese momento, lo que se entendía por pueblo en ese momento, pero que el pueblo es el que tiene que decidir, que en todo caso al rey hay que darle un poder acotado, cosa que ya ocurría en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos ya había surgido la independencia y una nueva forma de vida para la nación, que era la democracia. Todo hecho por maestros masones, empezando por George Washington. Vuelvo a lo de recién. A nosotros nos enseñaron en 1810, a raíz de todo esto, los hechos de mayo, ahí se empezó a pensar en independizarnos. ¿Será verdad esto? Porque esto es lo que en general nos dijeron todos. Pero ¿será verdad? Les voy a contar. No, no es verdad. Es algo que tenemos que enfáticamente señalar, no es verdad. La verdad es otra. La idea de independizar esta parte de América de la corona española ya venía de fin del siglo XIX. Digo mal, de fin del siglo XVIII, 1700 y tantos. ¿Y por qué los puedo afirmar de esta manera? Porque en esa aldea de Buenos Aires de 1795, faltan 15 años para mayo de 1810, en 1795 ya funcionaban en la aldea de Buenos Aires 3 logias masónicas. 3. Para esa aldea tan pequeña, 3 logias masónicas, 3 logias es mucho. Pero seguramente cada una de ellas no tenía más de 7, 8 miembros en ese momento y en ese lugar, todos varones. En una de esas logias es iniciado en 1795 Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es iniciado en una de esas 3 logias 1795. ¿Conocen el nombre de la logia en la que es iniciado como masón Manuel Belgrano? Hago la pausa, el pensamiento. ¿Cómo se llamaría esa logia? No sé, el nombre que se les ocurra. Pitágoras. No. Presten atención porque esto es clarísimo. En 1795 ya había establecida en la aldea de Buenos Aires esas 3 logias, una en particular donde es iniciado Manuel Belgrano, y la logia se llama Independencia. A ver si nos queda claro. 1795 había una logia masónica de nombre Independencia. Todavía Napoleón no había tomado Europa, no había tomado el Reino de España, y ya en la aldea de Buenos Aires, en el Río de la Plata, la idea de independizarse de la corona española ya estaba. Lo que ocurre 15 años después, en 1810, es que se dan todas las condiciones y circunstancias para que, bueno, vamos a hacerlo. Pero ese que vamos a hacerlo no fue producto de una improvisación, no fue producto de que, bueno, está pasando allá en España tal y cual cosa, entonces otros están haciendo juntas de regencia, vamos a hacer nosotros también la junta de regencia, pero en realidad la junta de regencia va a ser algo para buscar independizarnos, que pareciera que todo así de golpe brotó. Mentira.
15 años antes, quizás más, este es el dato que tengo yo de que, y lo pongo acá en mi libro, Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, de que en 1795 Manuel Belgrano es iniciado en esa logia, en ese taller masónico. Quiere decir que esa logia ya se había instalado por lo menos un par de años antes. Pero es lógico que así sea, porque esas personas, esos filósofos, abogados, estudiosos, esos jóvenes, estaban embebidos de la idea de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, de que el feudalismo, como venía concebido de tiempo atrás, había caducado. Estaba apareciendo realmente una nueva etapa. Y ahora vean lo siguiente. En 1810, en los hechos de mayo de 1810, ustedes me podrían decir, doctor Las Heras, ¿cuántos masones intervinieron en mayo de 1810? Entonces yo les tengo que responder, lo vamos a hacer más simple, porque si tengo que hacer la lista de los masones de mayo de 1810, es probable que me echen acá de la radio porque sean las 5 de la tarde y yo sigo dando nombres y apellidos. Vamos a hacerlo al revés. De quienes intervinieron en mayo de 1810, ¿quiénes no eran masones? ¿Quiénes no eran masones? Uno solo, Ascuénaga. Ascuénaga no había sido iniciado masón, no, nada, no había pisado jamás un templo masónico. Todos los demás eran maestros masones. Desde Mariano Moreno, el mismo Manuel Belgrano que interviene, y todos los demás. Entonces se dan cuenta de lo que les quiero transmitir. No es que ocurrió un hecho fortuito de vuelta, no hay casualidades, siempre hay causas detrás que explican las cosas, lo que pasa que más de una vez no se busca qué hay detrás, sino solo, y esto es muy útil hoy en el siglo XXI, donde parece que toda la verdad está en la pantalla, no busque lo que hay detrás. Entonces no es cierto, es falso, que surgió mayo de 1810 y hagamos esto, ya que en España hay juntas de regencia, entonces acá simulemos algo parecido y después nos independizamos. No, la idea de independencia ya venía de 15, 17, 20 años atrás, por lo menos 15, 17 seguro, aquí en el Río de la Plata y sobre todo en la aldea de Buenos Aires. Todos esos hombres, aunque, y esto también es interesante, aunque no coincidieran totalmente, está de más decir que había diferencias entre Mariano Moreno, otro, Cornelio Saavedra, por supuesto, pero en ese ámbito masónico había una idea clara: nos independizamos. Ahora, había muchas diferencias en plantearse cómo nos independizamos. Nos independizamos y una vez que nos independizamos, ¿qué gobierno hacemos? Hago una pausa para decirles preguntas, ideas, sugerencias que me están enviando y sigan enviándomelas a mi WhatsApp. Preguntas que les surjan, temas que quieran que tratemos acá en Misterios de la Argentina, con quien les habla el doctor Antonio Las Heras la semana que viene, viernes 14 horas estamos acá de vuelta. Me escriben a mi WhatsApp 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50. ¿Les interesa más información sobre todo esto? Visiten mi página web www.antoniolaseras.com. En antoniolaseras.com están las investigaciones que hemos hecho, las que estamos haciendo, las fotos que documentan mucho lo que estamos hablando, los libros que hemos publicado, los cursos que damos a distancia, mi email, el teléfono, todo lo que necesiten está en antoniolaseras.com. Y para comunicarse en directo, mi WhatsApp 11 49 49 28 50. Retomo la pregunta que hice. ¿Qué idea pensaban, qué idea tenían algunos de los que hicieron nuestra patria
en aquellos tiempos fundacionales. Y lo que me va a interesar es hablar, ya que lo mencioné, de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano estaba absolutamente convencido de que había que independizar a esta parte de América de la corona española. También tenía el sueño de esa Latinoamérica unida que tuvo San Martín, que tuvo Bolívar, que no pudo ser. Pero sí la independencia de la corona española. Bueno, y si le preguntábamos a Manuel Belgrano, bueno, pero ¿qué tipo de gobierno hacemos? Fíjense, hoy en día, desde hace un tiempo que se habla tanto del respeto a los pueblos originarios, de volver a tener en cuenta a esos que estaban antes de la conquista española, el respeto a sus personas, a su cultura, a su idioma, y parece algo reciente, algo que antes no se tenía en cuenta. ¿Cuál era la idea de Manuel Belgrano para el gobierno que tenía que surgir acá? Una monarquía democrática, o sea, un congreso, un primer ministro y un rey. Esa era la idea de Manuel Belgrano. Ahora ustedes me dirán, ¿un rey? ¿Cómo un rey? Sí, y Manuel Belgrano tenía claro cuál tenía que ser el rey. Vamos a buscar al descendiente de los incas, a un auténtico descendiente de incas. Y ese tiene que ser el rey, porque ese es el respeto a los que estaban antes. Fíjense la lucidez intelectual de Manuel Belgrano. No fue el único, otros también estaban de acuerdo con eso, pero ya que hablamos de Belgrano y para no dispersarnos, pero otros también estuvieron de acuerdo. No se hizo eso, pero esa idea estaba. Entonces, cuando hoy hablamos del respeto a los pueblos originarios, les digo, sí, pero parece que fuera algo reciente. No. A principios del siglo XIX, en 1820, Belgrano tenía esto muy claro. ¿Quién tiene que reinar en esta tierra? Alguien que tenga que ver con los que estaban antes, que nosotros vinimos y cambiamos todo. Es excelente, es excelente. Bueno, esta es la historia que me interesa porque es la historia no oficial. Dejemos de engañarnos y de engañar diciendo gracias a mayo de 1810 ahí se tomó la idea de independizarnos. Ya en 1795 la logia que se llamaba Independencia sostenía esos elementos. Y ya que tengo unos minutos, hablar de otro de los capítulos de este libro, Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, que es el de, lo he titulado Las Logias Lautarinas, porque siempre nos hablan de la logia Lautaro. En realidad lo que hay que hablar es de las logias lautarinas. La primer logia Lautaro, es verdad, 1812, aldea de Buenos Aires. En la fragata George Canning llegan José de San Martín, Alvear, otros, que van a pasar, igual Manuel Belgrano que estaba acá, que van a pasar a integrar la primer logia de nombre Lautaro, que para decirlo en términos masónicos levantó columnas en ese 1812. En masonería se dice que el presidente de la logia se llama venerable. Venerable maestro es el presidente de la logia. Es un maestro que ha sido elegido por los otros maestros para que presida. Por eso se llama venerable, pero tiene el grado de maestro. Me detengo ahí y le digo a nuestros oyentes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, los que nos están viendo por Facebook, por YouTube. Ustedes conocen que hay una avenida que se llama Julián Álvarez en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién fue Julián Álvarez? ¿Por qué tiene una avenida? ¿Qué hizo Julián Álvarez? Julián Álvarez, sí. Bueno, les cuento. El primer presidente, el primer venerable maestro de la logia Lautaro, fundadora, aquí en
la aldea de Buenos Aires, fue Julián Álvarez. Y Julián Álvarez presidió esa logia donde estaban Belgrano, San Martín, Alvear y otros. Hay mucha discusión, si lo buscan en Google van a encontrar gente que dice, no, pero la logia Lautaro no era masónica, era masónica. Estaban los 3 grados divididos como en la masonería y estaba creada por maestros masones. Lo que esa gente que dice no era masónica quieren decir, pero en su ignorancia, y uso la palabra ignorancia porque uno se tiene que informar, si va a hablar, infórmese. En su ignorancia dice no era masónica, era masónica. Lo que pasa es que hay logias que forman parte, se integran junto con otras logias y forman una gran logia, un gran oriente, y hay logias autónomas. En la jerga popular de los hermanos masones, ellos le dicen logia salvaje, en el sentido de que como si estuviera en la selva, pero está y funciona y existe. Eran logias que funcionaban con toda la estructura masónica, eran logias masónicas que no dependían, eso también para aclarar. Recuerdo a alguien que alguna vez tuve algún debate en algún diario de la Argentina porque dice, yo mandé una carta a la Gran Logia de Inglaterra y ahí me dijeron que San Martín nunca había sido iniciado en la Gran Logia de Inglaterra. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver San Martín con la Gran Logia de Inglaterra? Hay muchos errores de ese tipo. Lo aclaré en el debate en ese diario. Quedó en claro que la persona, el historiador que hizo la búsqueda, no tenía idea de cómo funciona la masonería. Le conviene leer mi libro Masonería en Argentina. Sigo. La idea de la logia Lautaro era muy clara. Logia Lautaro era sinónimo de independencia del rey de España de esta parte de América. Y por eso digo logias lautarinas. Hubo una logia Lautaro en la ciudad de Santa Fe, una logia Lautaro en la ciudad de Córdoba, una logia Lautaro en la ciudad de Mendoza, una logia Lautaro en Santiago de Chile y hasta una logia Lautaro en Lima, Perú. Cumplida la misión, se produjo la independencia, las logias Lautaro desaparecieron. Por simbología y respeto, todavía en la ciudad de Mendoza trabaja una logia con el nombre de Lautaro que pertenece a la Gran Logia de la Argentina de Libres Aceptados Masones. Pero mantiene el nombre. Obviamente ya no busca la independencia de esta parte de América, etc. Mantiene el nombre. Vamos acercándonos hacia el final del programa. La verdad que estoy muy agradecido a Radio Soberana que me haya dado este espacio. Vamos a seguir reuniéndonos todos los viernes de 14 a 15. Y la idea es eso, misterios de la Argentina, pero no misterios de la Argentina solamente pensados en términos de lo paranormal, de lo raro, sino la verdadera historia, los enigmas. Seguramente la semana que viene hablaremos de las ciudades misteriosas, de esas que se empezó a hablar a partir de la conquista, la ciudad de los Césares y otras. Bueno, vamos a hablar de todo eso, vamos a investigar todo eso. Les recuerdo mis más recientes libros, el que ya hemos hablado, Masonería en la Argentina, Enigma Secreto y Política, también de los más recientes, ¿Qué hay detrás de los ovnis?, donde sinteticé las preguntas que me hacen en las conferencias. Un libro de algo que tiene mucho que ver con lo que yo insisto y que he hecho culto en mi vida, que es la capacidad que los humanos tenemos para convertirnos en dueños de nosotros mismos. Aprenda a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud, atrévete porque la vida en plenitud es para atrevidos, la vida es para los que se la llevan por delante, sin por eso actuar atolondradamente. Pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo.
Les deseo que tengan un pleno fin de semana. Dediquen tiempo a leer y dediquen tiempo a estar con ustedes mismos. Un rato con uno mismo es muy saludable. Luminoso abrazo. Seguimos el viernes que viene, 14 horas, aquí por Radio Web APL Soberana. Luminoso abrazo.